Hablar de testamento no es un tema fácil, pero es uno de los actos de amor y responsabilidades más grandes que una persona puede dejar a las personas que ama. No se trata solo de bienes materiales, sino de asegurar la paz, la claridad y el cuidado para todas aquellas personas que tanto amamos. Hoy en Decide Vivir Feliz hablaremos cómo proteger con un testamento para evitar conflictos familiares y además garantizar aquellas decisiones y que se respeten. Comenzamos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gusto poder saludarles. Gracias por quedarte aquí con nosotros en este tu programa Decide Vivir Feliz. Soy tu amigo Jaime Armas y como cada miércoles estoy muy contento de estar aquí con ustedes y poder llevar un programa más, un episodio más en el cual podamos aportar con algunos consejos o recomendaciones que puedan ayudar para que tú sigas tomando la decisión de ser feliz. Decide vivir feliz. Te recuerdo que tenemos un teléfono en cabina 826-161-2213 donde tú puedes comunicarte a través de un mensaje de WhatsApp o una llamada. Pero hoy tenemos un invitado especial, es el licenciado Alejandro Cepeda, que sin duda alguna tú ya lo conoces, los has escuchado en alguno de los programas de radio que tenemos también en esperanzamexico.com, pero hoy lo hemos invitado al programa Decide Vivir Feliz para que nos hable acerca de un tema muy interesante que creo nos va a ayudar a todos a tomar decisiones correctas. Licenciado Alejandro, es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. Pues es un placer para mí el que ustedes me tomen en cuenta, el poder estar aquí, poder aportar un poco de lo que Dios nos ha permitido conocer, desarrollar profesionalmente y con mucho gusto pues aportar aquí en este tipo de programas. Muchas gracias y nos gustaría, por beneficio de todos aquellos que nos están mirando a través de las plataformas, a través de la radio, a través de los diferentes medios de comunicación que hoy tenemos, si se puede presentar de dónde es usted, a qué se dedica, ¿verdad? Actualmente. Gracias, pues soy originario de la Ciudad de México, ex Distrito Federal, y pues bendito Dios, bueno, siento yo que ya muy arraigado y muy con el ser perteneciente a ser regio, por decirlo así, porque ya más de 22 años viviendo acá en Montemorelos. Estudié la licenciatura en Derecho allá en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi perfil en el tema del desarrollo profesional ha sido siempre por el área notarial. Allá trabajé para 4 notarías durante casi 12 años. Wow. Y después de eso pues nos venimos acá a Montemorelos con la idea de seguir otra idea de estudios, de dedicarnos a algo diferente. Estudié la licenciatura en Teología. No desarrollamos ya la práctica, wow, okay. Pero pues fue eso lo que nos hizo venirnos para acá, que fue una enorme bendición porque ya al estar acá nos pudimos otra vez vincular en el área notarial y desde hace ya prácticamente 22 años estamos sirviendo en la notaría número 68, que el titular es el licenciado Francisco González Treviño y yo soy el abogado auxiliar que atiende ahí a todos los negocios y a todos los servicios que se ofrecen. Excelente, un recorrido grande, pero hoy está aquí en una notaría y pues bueno, gracias por venir y querer compartir, ¿verdad? Tener esa disponibilidad de compartir con nosotros esos conocimientos que Dios le ha dado. Y bueno, déjeme decirle que esa parte no sabía, ¿verdad? Que había estado estudiando teología, está ahí, pero qué bueno que finalmente nos desempeñamos en esa área que nos gusta también, ¿no? Y que podemos servir al final. Sí. Así que actualmente en la notaría que está usted es aquí mismo en Montemorelos. Sí, está aquí en Montemorelos, es en el centro. Okay. Es la única notaría que hay aquí en la región, bueno, aquí en Montemorelos. Y pues bendito Dios, desde ese tiempo estamos ahí. Además que nos han dado también la oportunidad de impartir clases de Derecho. Oh. Ahora que se dio la oportunidad de que la Universidad de Montemorelos aperturara la licenciatura en Derecho, pues fuimos de los que apoyamos, nos gozamos con esa idea porque siempre lamentablemente para el cristiano el hablar de que
tú quieres desarrollarte profesionalmente como licenciado en Derecho, como que no es muy compatible, ¿no? Sí, sí. Decía, no, pues no puedes ser licenciado en Derecho y ser cristiano al mismo tiempo. Pero no, bendito Dios, se dio esa idea, apoyamos en la elaboración de la currícula y desde que inició la licenciatura estamos dando clases, gracias a Dios, desde que comenzó este proyecto. Y pues ya, bendito Dios, han sido varios abogados que se han salido, se han logrado de esta licenciatura y estamos apoyando, nos dan esa oportunidad de apoyar al impartir clases aquí en la facultad. Excelente, licenciado. Pues creo que ese va a ser otro tema en el cual podremos hablar y dialogar un poco también aquí en Decide Vivir Feliz. Y pues bien, qué bueno, es un gusto tenerlo aquí entonces con nosotros. Ya lo saben, licenciado Alejandro Cepeda, ¿verdad? Así es. Alejandro Cepeda está con nosotros y estaremos hablando hoy acerca de un tema muy importante. ¿De qué nos va a platicar el día de hoy? Bien, pues vamos a hablar de algo que de pronto deponemos, como que lo posponemos, no nos gusta mucho a veces hablar porque incluso es hasta como tipo tabú cuando la gente trata este tipo de temas. Pero es muy importante. Quien lo hace así es una persona sabia, es una persona que tiene bien sus principios y es lo correcto organizar sus temas patrimoniales respecto a un testamento. Un testamento. Cuando iniciaba el programa te hablaba yo que hablar del testamento no es algo fácil. Es más, le cortamos la vuelta, como decía el licenciado, ¿no? Estamos tocando estos temas y hablamos de eso y dijo, no, espérame, no es tiempo todavía, ¿para qué lo voy a hacer? O por qué. Pero bueno, vamos a hablar de ese tema, querido amigo. Si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, ¿te interesa esto? Pues bueno, es momento de que no le cambies, quédate aquí con nosotros, porque hoy aprenderemos muchas cosas interesantes. O si ya lo conoces, si ya lo sabes, a lo mejor ya hiciste tu testamento, bueno, podrás reafirmar si los pasos que tú llevaste han sido los correctos o aún hay que hacer algunos arreglos. Pero para eso tenemos al especialista que ya nos estará informando y nos estará platicando. Licenciado, para iniciar, para comenzar con este punto, ¿qué es un testamento? Bien, un testamento, y es bien importante aclararlo, es una declaración unilateral de la voluntad anticipadamente porque es para que surta efectos después de la muerte del que lo otorga. Esto lo digo de forma de aclaración porque lamentablemente se confunde la idea del documento. Las personas piensan que cuando se otorga un testamento ya estás designando como una escritura pública, una escritura de propiedad de los bienes que ahí mencionaste en el instrumento que es el testamento. Y no, el testamento es tu voluntad que declaras para lo que quieres que pase con tus bienes, con tu patrimonio, después de tu muerte. Antes es simplemente un documento que no va a tener validez. Empieza, en otras palabras, a tener una validez hasta que la persona fallece, la persona que otorga esa disposición, esa declaración. Quiere decir, en pocas palabras, que yo puedo llenar 1, 2, 3 hojas de testamento y mientras no me muera, no tiene ningún validez. Tipo de, aún no es vigente, aún no es válido. Hasta que fallece la persona es que va a empezar a tener efectos. Bueno, suena interesante. Este es el primer paso importante por el cual podemos iniciar a hacer nuestro testamento, que no pasa nada, aún no has perdido nada. Y más adelante vamos a ver todo lo que esto conlleva. Ahora, licenciado, ¿quién puede hacer un testamento? ¿O a partir de qué edad puedo hacer un testamento? Bien, esto también es muy lamentable que se tenga la idea de que un testamento lo tienes que hacer hasta que estás ya cerca de la muerte. Y lamentablemente al pensar de esa manera, al manejar ese concepto de forma como una idea de la sociedad, genera muchos problemas. ¿Por qué? ¿Y por qué eso es así? Porque las personas, cuando están precisamente ya en una etapa donde están viendo que está cerca su fin, cerca su muerte, pues dicen, hay que hacer un testamento para ver qué va a pasar con lo mío. Y no, la verdad es que desde el momento en que tú eres dueño de un patrimonio, de una casa, de un terreno, de un vehículo, desde el momento en que tú ya tienes un patrimonio, ya deberías de hacer un testamento, wow, inclusive siendo mayor de edad. Eso sí es importante. A partir de los 18 años y tú ya eres propietario de un terreno, de una casa, de un vehículo,
tú ya puedes hacer un testamento. Incluso existe un testamento que se llama Testamento Público Simplificado, que está en la ley, en el Código Civil, que establece que hay bienes que por su valor, por su monto, el notario que otorga esa escritura de adquisición puede en el mismo instrumento hacer que el que compra ese inmueble también de un abono designe un beneficiario sobre ese bien. Y se hace así, la ley lo considera así, porque es importante dejar las cosas bien arregladas. Hemos visto, y bueno, por fortuna, a nosotros los abogados eso nos da mucha chamba, que cuando no se deja eso claro, pues vienen los problemas y conflictos entre los descendientes, entre los posibles herederos, al interpretar que ellos, de qué forma los papás querían que ese patrimonio se repartiera. Y ahí es donde, insisto, vienen muchos problemas y bueno, nos quieren a los abogados al abogado, ¿no? darnos mucha chamba, ¿no? Bueno, ahí está. Podemos evitar que tenga mucho trabajo el abogado si nosotros prevenimos, si hacemos con tiempo y todo. Sin embargo, pues bueno, todos necesitamos ese trabajo también para comer. Pero bueno, el punto es el siguiente. Recuerdo la pregunta que le hacíamos, ¿verdad? Quiere decir que si tú eres un estudiante, acabaste de cumplir 18 años y de regalo tus padres te dieron un carro, te regalaron una casa, yo no sé qué tan afortunado fuiste, pero ya pasaste a ser mayor de edad y tienes ese gran regalo, a partir de ese momento ahora sí tú decides y dices, voy a hacer mi testamento, que eso sería lo más ideal. Pues tener una plena conciencia, un uso de razón lo más claro posible. Insisto, cuando lo hacen ya en una etapa terminal, a veces ya no tienes del uso de la razón tan visible, tan claro, tan sano, y lamentablemente de pronto dejan situaciones muy enredadas. Enredos que lamentablemente para poder posteriormente desenredar, pues ese patrimonio se diluye en el costo que te van a cobrar los expertos en derecho en hacer un proceso para aclarar la manera como dejaste mal un patrimonio. Más adelante vamos a ver de ello, pero para que tengan una idea, ¿qué tiempo se lleva hacer un testamento? Es también algo que ya la gente tenía por equivocado, que era un proceso muy largo y llevar testigos, ¿no? Es tú solo con el notario, en el caso práctico de un testamento público, que es el testamento más ordinario, y te vas a tardar 30 minutos en hacer tu testamento. Incluso ahora somos muy prácticos, normalmente la gente me contacta, yo les mando una hoja de requisitos, que es en una sola página de requisitos, que prácticamente son tus datos personales y qué bienes y de qué forma tú quieres que esos bienes se distribuyan. Eso se plasma en el instrumento público, que es el testamento público abierto, y se va con el notario te lo va a leer, va a confirmar que esa es tu voluntad y se firma. Y ese testamento queda en los archivos del notario, pero también se van al Archivo General de Notarías y al Registro Público del Apropiado. O sea, hay un registro en dependencias de gobierno que van a respaldar la formalidad de ese instrumento público. Wow. Y en ese sentido queda tu seguridad jurídica, tu seguridad formal de lo que tú quieres que pase con tus bienes después de tu muerte. Fíjense, ¿y qué tan rápido? Menos de 30 minutos. O sea que yo hago una cita con usted ahí en la notaría y todavía me va a mandar previamente ese documento para llenarlo y ya es solamente ir a la cita y en menos de 30 minutos está arreglado el testamento. Así es. Wow, excelente. ¿Ya viste, amigo? Tú ya tienes tu testamento. Pues bueno, si no lo tienes y por supuesto te queda muy retirado aquí en Montemorelos, pero donde tú estés, ahí hay notarías públicas donde tú te puedes acercar y puedes buscar. Más adelante vamos a dar más datos con respecto a eso. ¿Hay algún beneficio que trae a la familia esta? Pues totalmente. Para empezar, el no generar problemas internos. Yo en mi experiencia he visto mucho que los hijos, que de paso hago esta aclaración, no nos consideremos forzosamente los beneficiarios de lo que nuestros padres hicieron como patrimonio. Yo vivo aclarándoles eso a mis clientes, porque llegan los hijos muy seguros de que lo que va a decir el papá, lo que va a decir la mamá es a favor de ellos. Incluso ellos no tienen por qué estar ante el notario cuando está él redactando el testamento. No es necesario que estén. No tienen que estar. No es tanto que no sean serios, no deben de estar. Okay. Porque es la voluntad, y también con esto aprovecho la aclaración, voluntad individual. O sea, no existe un testamento matrimonial. O sea, que el esposo y la esposa pasen con el notario y los dos hacen su testamento en un solo instrumento. No, cada uno lo hace individualmente. El esposo
por lo que él quiera y la esposa por lo que ella quiera. Normalmente, siempre pongo este ejemplo, lo correcto en una forma por costumbre habitual que se redacta es: yo, hombre, dejo a mi esposa como mi heredera en primer lugar, a falta de ella, a mis hijos. Y se espera que la esposa diga lo mismo. Y una vez me pasó que estando en una asesoría, él dice: sí, yo voy a dejar, como usted dice, yo voy a dejar a mi esposa y a falta de ella a mis hijos. Y ella dice: yo no, yo a él no lo voy a dejar. Y se quedó sorprendido el esposo, ¿no? Porque él pensó que iba a ser el beneficiario y decidió a los hijos. Pero así como ella decidió no dejar al esposo, también podría decidir no dejar a los hijos. Y ese es el punto al que me refiero. No tenemos la obligación de dejar como beneficiarios a nuestros hijos, salvo que sean o menores de edad o aún siendo mayores sean incapaces. Que tengan algún tipo de discapacidad. Si no existe ese tipo de impedimentos, el patrimonio que uno deja en un testamento puede hacerlo a quien uno le plazca, a quien uno desee. Excelente. Pues amigos, ¿qué te parece? Hablando del testamento. Ahora, ¿te interesa saber cuáles son los requisitos? No le cambies, quédate con nosotros porque venimos a ver cuáles son los requisitos en México para tener ese testamento. Ya volvemos. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, mira, encontré una forma muy fácil y práctica de estudiar la Biblia. ¿Quieres que te muestre? En esperanzamexico.com accede a cursos bíblicos dinámicos, prácticos y completamente en línea. Estudia a tu ritmo desde cualquier lugar. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, descubrí una forma de estudiar la Biblia que es fácil y rápida. Mira. Visita esperanzamexico.com y transforma tu experiencia de estudio bíblico. Ya estamos de vuelta aquí con ustedes, queridos amigos. Estás en tu programa Decide Vivir Feliz. Si acabas de conectarte con nosotros, si acabas de recibir el link porque te lo compartieron, queremos decirte que estamos hablando acerca del testamento, la importancia de que podamos hacer un testamento. Ya estamos iniciando, apenas estamos poniendo las cosas sobre la mesa. Vamos a entrar de lleno a lo que es ese testamento y para ello tenemos al especialista, licenciado, que nos ha estado acompañando y que estará con nosotros durante este programa, durante este momento, el licenciado Alejandro Cepeda. Quiero recordarte que tú también puedes compartir este enlace para que más personas conozcan también cómo hacer un testamento, pero también para que ellas decidan vivir feliz. Puedes mandarnos tu pregunta, tu comentario al 826-161-2213. Licenciado, estábamos hablando ya que es un testamento, cuán importante es hacerlo a tiempo, cómo tenemos que hacerlo. Y también vimos que son no más de 30 minutos lo que me va a llevar redactar mi testamento. Y que no es válido mientras yo no muera. Así que ya vimos esa parte, podemos hacer el testamento mientras no mueras. Nadie va a quitarte tus propiedades, ¿no? Pero ahorita vamos a ver un poco más a ello. Pero ahora viene algo importante. ¿Qué requisitos legales debo de presentar para que ese testamento pueda ser válido en México? Bien. Existen, de acuerdo al Código Civil, varios tipos de testamentos. Okay. Existe el testamento público abierto, el testamento público cerrado, testamento público simplificado, testamento hológrafo. No es el tema como para aclarar cada uno de estos, pero sí es importante mencionar que el testamento más práctico, el testamento más común es el testamento público abierto, que es el que se otorga ante un notario público. Entonces, ese es el primer requisito, la forma, la legalidad te la va a dar un fedatario público como lo es un notario público. Entonces, el que tú tengas la tranquilidad y la seguridad jurídica de que tu documento está bien hecho es que lo hayas hecho ante un notario público. El notario es tu asesor, no te va a dictar, no va a imponerte una voluntad, esto también es importante aclararlo, pero sí te va a dar los lineamientos, te va a decir, te va a dar una idea de cómo sí y cómo debes de en un momento dado dejar tus bienes. Una orientación, pero al final de cuentas la voluntad es tuya, es lo que tú decides hacer. En el tema de la orientación, en la parte legal, porque de pronto hay personas que pueden confundirse, pueden llegar y querer dejar un testamento con muchas cargas, por ejemplo, con muchas condiciones. No, yo quiero que mi hijo vaya a la luna y regrese. Espérame, es que eso es físicamente imposible. Vaya, es un ejemplo muy absurdo, pero puede de pronto la gente razonar de esa manera, entonces el notario le va a decir, no, eso físicamente es imposible. O sea, el notario tiene que ver que sea físicamente posible y legalmente posible. También no voy a permitir redactar una ilegalidad, siempre y cuando mi hijo se pelee con el vecino, no sé.
una carga que es algo que no esté dentro de la norma. Entonces, hacerlo con un notario público es el primer requisito para que tu documento sea legal. Y es él el que va a entregar a las dependencias de gobierno que mencionamos, donde va a quedar depositado. Si el día de mañana el notario desaparece, muere, ya no está en su oficina, tu testamento quedó registrado en las dependencias de gobierno que se citaron, que son 2, Archivo General de Notarías y Registro Público de la Propiedad, a fin de que si el día de mañana, cuando la persona fallece y los beneficiarios no tienen el documento original, porque de pronto también vuelvo a esa parte de que como es tabú, a veces los que otorgan un testamento pues como que lo esconden, como que no les quieren decir a los hijos, y también eso no hay que hacerlo, hay que darle publicidad con la familia, con los beneficiarios. Hice un testamento, hijos, lo guardo aquí en el librero, lo guardo bajo el colchón, que sepan dónde está, cuál es tu voluntad, porque al no hacerlo de esa manera también les dejan una carga en buscar, en hacer una investigación de dónde está ese documento, y son costos que se pueden evitar. Entonces, al hacerlo con el notario, queda ese registro, queda legalmente, y aprovecho también para mencionar lo que dijimos, que el testamento tú lo puedes cambiar cuantas veces desees. O sea, no sientas que esa voluntad que expresaste ya es la última y definitiva. Tú puedes hacer cambios en el mismo todas las veces que tú quieras. Lo malo, pues, es que vas a estar pagando por cada nuevo documento cada cambio que se haga, hagas, ¿no? Pero tu última voluntad es la que va a tener plenos efectos legales, plenos efectos jurídicos. El último testamento otorgado es el que va a tener validez. Y también lo que tú pongas como beneficios, por ejemplo, si en un testamento tú haces legados específicos, dejo la casa en Montemorelos a mi hijo Juan, dejo la casa en Allende a mi hija Angélica. Ojo, no porque dejaste ya un bien descrito en un testamento significa que ya le pusiste un candado a esa propiedad. Esto es que no la puedes tocar, que ya no puedes vender, ya no puedes disponer de ese patrimonio. No, como bien se dijo desde el principio, tu voluntad va a surtir efectos hasta que fallezcas. Entonces, mientras no fallezcas, esa propiedad sigue siendo tuya y tú puedes disponer de ella mientras tengas uso de razón y tengas vida, claro. Cuando quieras, como quieras y a la hora que quieras. Así es. Tú no tienes toda la dependencia de ella todavía. Así es, no le pusiste un candado con el haber otorgado el testamento. Sí, y hace rato que decía, puedes cambiar las veces que quieras porque posiblemente sí habías pensado dejársela al hijo, pero por X o Y pasaron algo y ahora dices, ¿sabes qué? Ya no lo mereces, entonces puedes venir, cambiar, pagas otra vez y listo, ¿no? Así es. Interesante y cuán importante es que lo conozcamos, amigos. Muchas veces no lo sabemos y no hemos hecho ese testamento. Me llama la atención también que debemos de no esconderlo, tenerlo ahí, pero también me surge entonces otra pregunta, licenciado. Hoy en día, en el mundo en el que vivimos, y perdón la forma que me voy a expresar para decirlo, pero hay tanta corrupción que muchas veces dudamos ya de dónde ir para hacer algo así. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que en esa notaría donde fui, o ese sello que pusieron tal vez en ese testamento que hice, es realmente válido, que tiene esa autoridad y no al rato me van a decir, oye, no, mira, es que no cumple, no tiene validez? Sí, de ahí la importancia de hacerlo con un notario público. El notario público es un fedatario, está investido por esta legalidad por el gobierno del estado donde él trabaje, es representante del ejecutivo del estado, esa patente, esa fe se la otorga al estado y es por medio de esa patente que él va a poder otorgar ese instrumento. Y como lo mencioné, no solo se lo queda a él, lo va y lo inscribe en estos dos áreas de gobierno, que es un registro público de la propiedad, que es el Archivo General de Notarías, donde va a quedar en resguardo ese instrumento porque se hizo dentro del protocolo de ese notario. Entonces, si tú dudas de que ese notario pues no te gustó porque a lo mejor pensaste que te mintieron, disfrazaron una notaría, tal vez no es bueno, tienes la oportunidad de ir al Archivo General de Notarías y de ir al Registro Público de la Propiedad a confirmar y que te certifiquen el documento que a ti te entregaron, que efectivamente está validado en estas dependencias de gobierno. Ok, o sea, yo puedo ir y certificarlo, revisarlo y darme cuenta. Te dan una copia certificada del mismo instrumento que te entregó el notario.
Excelente. Bueno, ahí está. Es una manera de revisar, de checar que todo está bien, porque como mencionaba, puede haber una notaría que solamente está ahí de fantasmas, ¿no? Se ha dado el caso. A lo mejor en la India o en Tumbuntú, porque aquí en México no pasa no eso. creo. Ok, excelente. Bueno, amigos, entonces ya queremos aclarar todo eso, porque tantas cosas que vemos que de repente eso es lo que ha llevado a desconfiar, a veces a hacer estos trámites. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto me cuesta hacer un testamento? Bien, el testamento ha tenido, digamos que una estandarización en todo el país. Normalmente un testamento va a oscilar entre unos 6 a 8 mil pesos, dependiendo del estado, y a veces también dependiendo de lo que tú redactes dentro del instrumento. Hay dos tipos de testamento para efectos de su redacción. Un testamento heredado a título universal, que es uno donde tú mencionas que dejo a mi esposa como mi única y universal heredera. No menciono bienes, simplemente digo que es a título universal. ¿Qué significa esto? Que lo que yo tenga cuando fallezca va a ser de ella, ¿verdad? Sin mencionar bienes. Pero hay otro tipo de redacción que es cuando se hacen legados, cuando ya uno determina de forma específica un patrimonio. Dejo a mi esposa la casa de Montemorelos, dejo a mi hijo Juan la casa en Monterrey, dejo a mi hija María el carro, dejo a mi hijo Luis la cuenta bancaria en tal. Entonces, en ese caso, sí le tienes que llevar al fedatario los títulos que acrediten la propiedad de esos bienes que tú estás dejando como legados. Entonces, ya tener una redacción mucho más amplia, con una situación de mayor explicación, de mayor descripción, el testamento de pronto puede ser un poquito más costoso. Ahora, en el mes de septiembre, el gobierno se ha preocupado y se ha manejado durante más de 25 años ya un programa que le llaman así, el mes del testamento, donde el costo se abarata. Por ejemplo, este año quedó en 4,000 pesos. Okay. ¿Para qué? Para que la gente acceda, vaya, se anime y vaya ante un fedatario público. Evitar problemas. Y evite problemas, exacto, y otorgue un testamento. Entonces, ese es el costo que va a tener este instrumento. 6,000 pesos. Si yo quiero modificarle algo, tengo que pagar otra vez 6,000 pesos. Sí, porque va a ser uno nuevo y también es algo que, aunque modifique solo una, como se dice, una tilde o una letra, es nuevo. Al final de cuentas estás haciendo una nueva voluntad. No, nada más estoy quitando a Luis, eran 5, ahora son 4. Bueno, es nuevo, es un nuevo documento. Incluso el nuevo va a revocar el anterior. Bueno, pues ahí está, amigos, tenemos que hacerlo, es importante hacerlo, pero ahora ya vimos los reglamentos, ya vimos los requisitos, mejor dicho, que se ocupan aquí en México. Mi pregunta, licenciado, si yo hago mi testamento en Nuevo León, ¿me es válido en Puebla, en México, en Tlaxcala, en cualquier otro estado, en Chiapas? De hecho lo es. Sí, el testamento se otorga en una entidad federativa, pero es válido en todo el país. E incluso podría ser validado en el extranjero. Hay personas que, y más aquí en la región donde estamos, que tenemos mucha influencia y además trabajo, la gente va y viene a Estados Unidos, trabaja allá y genera patrimonio. Entonces me ha tocado asesorar a personas que quieren dejar en su testamento disposición sobre patrimonios hechos en el extranjero. No es lo más recomendable, pero si se quiere hacer, se puede hacer. El problema va a ser que tienes que validar ese instrumento en arreglo a las leyes norteamericanas. Y viceversa, si por ejemplo una persona otorga un testamento en Estados Unidos y quiere hacerlo válido en México, también tendría en arreglo al derecho internacional hacer una validación de ese instrumento. Lo correcto, lo recomendable es que un testamento se otorgue sobre bienes dentro del país de donde uno tiene esos bienes y más aún dentro del estado donde uno tiene esos bienes. Pero tengo patrimonio en Nuevo León, en Oaxaca, en Ciudad de México. Bueno, decide en cualquiera de estos 3 estados dónde hacer tu testamento, pero el testamento va a ser válido a cualquiera de estos estados en cualquier parte de la República. No importa donde tú vayas, donde tú lo quieras hacer válido, funciona. Va a meritar unos requisitos en cuanto a solicitar informes en las dependencias de gobierno a donde se acuda para validar los patrimonios dejados como beneficios, como declaraciones de un beneficio
condición particular. Ejemplo, dejé a mi hijo de una propiedad en Monterrey, una propiedad en Oaxaca y una propiedad en Chiapas. Bueno, el notario va a tener que ir ante esos estados para confirmar, número uno, que esos patrimonios sí existan, sean del que dijo ser propietario del testador, y que ese testamento y que esa persona no haya otorgado un testamento en esos estados también de origen de los bienes, porque podría darse esa confusión, que otorgó un testamento en Nuevo León, pero también otorgó un testamento en Chiapas. En este caso, ¿cuál va a ser el válido? El último en tiempo. El último testamento otorgado es el que va a surtir efectos jurídicos. Sí, porque por alguna razón lo hizo, sin embargo ya no se acuerda o cambió de opinión, no sabe dónde, y dijo, bueno, acá lo hice la vez pasada, no voy a viajar hasta allá para hacerlo, lo hago en este estado y Así listo. es. Y por las fechas queda cancelado el otro. Así es. Bueno, amigos, ¿qué te parece? ¿Te está gustando el tema que estamos tocando hoy? Mándanos tu comentario, comparte tus preguntas, tus dudas. ¿Qué piensas acerca del testamento? ¿Tú ya hiciste el testamento? ¿Qué te parece si juntos levantamos la manita ahí los que estamos de acuerdo en que es correcto que hagamos un testamento ahorita en tiempo y forma, y los que ya lo tienen? 826-161-2213, ahí mándanos un mensaje. ¿Qué piensas tú acerca de ese testamento? O compártenos si tú ya lo hiciste. Pero también si conoces un amigo que está queriendo hacer el testamento y no lo ha hecho porque no sabía cómo hacerlo, compártele esa transmisión para que pueda saber cómo realizar su testamento. No te vayas, ya volvemos. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, mira, encontré una forma muy fácil y práctica de estudiar la Biblia. ¿Quieres que te muestre? En esperanzamexico.com accede a cursos bíblicos dinámicos, prácticos y completamente en línea. Estudia a tu ritmo desde cualquier lugar. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, descubrí una forma de estudiar la Biblia que es fácil y rápida. Mira. Visita esperanzamexico.com y transforma tu experiencia de estudio bíblico. ¿Qué tal, mi amigo? Ya estamos de regreso aquí en tu programa Decide Vivir Feliz. ¿Estás listo ya para ir a hacer tu testamento terminando este programa? Yo espero que sí. Y si no, por lo menos que empieces a sentarte con tu esposa o vayas y medites un momento ahí y digas qué fecha vas a iniciar a hacer tu testamento. Estamos ya de regreso para poder ir cerrando lo que es este programa del cual estamos hablando con el licenciado Alejandro Cepeda. Licenciado, antes de irnos al corte me quedé pensando en esta pregunta. Personas pues que tienen sus carros, sus casas, pero hoy en día hay muchas familias, muchas personas que compran una casa a través de Infonavit o a través de una hipoteca y ahora la están pagando, pero quiere hacer el testamento. ¿Puede poner esa casa en el testamento o tiene que estar ya completamente pagada para que pueda estar en el testamento? Bueno, pues voy a darles una respuesta que seguramente va a sorprender a muchos. Esa casa que adquiriste por medio de un crédito, sea por medio de una paraestatal como Infonavit, Foviste, o una institución privada, un banco, desde el momento en que adquiriste el crédito, tú ya eres propietario del bien inmueble. La persona se confunde porque piensa que como está el crédito de por medio, la propiedad no es de ellos. Okay. Vayan a registro público de la propiedad. El instrumento, de hecho, que se firmó cuando compraron, tiene 2 capítulos: compraventa y reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria. El primer capítulo es: te estoy comprando, Juan, estoy siendo Alejandro Cepeda ahora propietario. Pero estoy dando el inmueble en garantía por un dinero que una institución me está prestando para pagarle a Juan. Sí, pero la propiedad ya es de Alejandro Cepeda. Entonces, sí, claro que puedes otorgar ya un testamento sobre esa propiedad. Y además te comento que todos los créditos que normalmente se otorgan por una paraestatal, como las que mencionamos, o un banco, vienen aparejados con un seguro de vida. Entonces, por ahí se tiene esa pregunta: ¿una deuda se hereda? En realidad, no, porque como en casos como este ejemplo, como tienen un seguro de vida, el seguro paga esa deuda. Entonces la propiedad pasa libre, ya no va a tener ese gravamen, se va a liquidar por el seguro y en consecuencia, si dejaste un testamento sobre esa propiedad, va a pasar a favor de tu beneficiario sin gravamen, sin deuda. Entonces, en otras palabras, no quiero decirlo así porque me atacarían los expertos en este tipo de temas de deuda.
no es que no se herede una deuda, pero en realidad no va a pasar por este tipo de seguros que tienen estos créditos. Y como también en un momento dado, tú como beneficiario, no en este ejemplo, sino vamos a pensar en otro, una situación donde me dejan como beneficiario de un terreno, pero resulta ser que de forma privada mi papá lo había comprado con un dinero que le prestó su compadre. Y cuando yo voy a acceder a la propiedad, viene el compadre de mi papá y me dice, sí, nada más que ahí me debía dinero tu papá. Entonces, yo como beneficiario puedo tomar la decisión de sí, en una balanza lo que estoy recibiendo es mayor o menor a lo que debía, lo acepto. Si no, pues no lo acepto. Y entonces, ¿qué hice? No acepté el beneficio, no acepté el derecho, pero tampoco acepté la deuda. Entonces, en consecuencia, es de uno, del beneficiario, de quien depende si aceptas o no aceptas esa deuda. En un plano de una situación particular, que normalmente en un tema particular también va a ser muy complicado para ese compadre de mi papá querer cobrar ese dinero si solamente fue de palabra. O sea, ahí va a ser una situación un poco de tipo moral, de que yo le diga, ok, sí, compadre de mi papá, sí sé que le debía dinero, se lo pagaré. Pero si no hay nada formal, si no hay nada por escrito, en realidad no hay forma de que esa persona me pueda cobrar, entre comillas, esa deuda. Y insisto, cuando tiene que ver con un bien raíz, como lo es una propiedad comprada por medio de un crédito, siempre vienen aparejados con un seguro y eso va a liquidar esa deuda. Okay. Entonces no pasa la deuda. Bueno, pues ahí está. Es una muy buena noticia para todos aquellos que están pagando una casa. Bueno, buena y mala, ¿no? Porque dices, bueno, buena para aquel que va que va a recibir, ¿no? Porque dices, oye, ya no tengo deuda, ya falleció y pues bueno, dolor porque ya falleció, pero también por otro lado, no tienes esa deuda que a lo mejor te estaba estresando como familia o qué sé yo, pero queda ya libre de toda esa deuda. Ahora, mencionaba también este caso de cuando las personas pues hicieron un préstamo de palabra, pues ya ahí también no va a haber manera de que tú puedas obligar a pagar. ¿no? A pagar. Ya Sí. sería muy de conciencia de la persona. Pero Si no ¿qué hay hay? un documento. Pero que hay si hay un documento firmado que no trae un seguro como lo tiene la casa, ¿te ves obligado a pagar esa deuda? Ahí es donde tú tendrías el derecho a decidir, acepto el beneficio que viene con una deuda y me conviene, lo acepto. No me conviene, no debería de aceptarlo. No lo acepto y en consecuencia no soy responsable de esa deuda. No sé si me doy a entender. No puedo ser responsable de algo que no es de mi patrimonio. Uh-huh. Si bien me dejaron como beneficiario en un testamento para esa propiedad, para ese bien, pero si yo no lo acepto, entonces ni el derecho ni la obligación terminan siendo míos. Entonces, no, en otras palabras, no tengo la obligación de aceptar la deuda. Aceptar la deuda. Muy bien, señor. Pues bueno, el tiempo va avanzando muy rápido, pero quiero lanzar esta pregunta también que nos ha llegado. ¿Hay deudas que se pueden dejar en un testamento, que se heredan o no? No, por lo que acabamos de mencionar. Generalmente cuando tú otorgas un testamento no vas a mencionar o no vas a decir, tengo esta casa y con esta deuda, ¿no? Generalmente la persona sabe del patrimonio y obviamente asesorado por un notario público, si lo haces correctamente tu testamento, te va a explicar esto que acabamos de mencionar, que sí puedes otorgar un testamento aunque esté hipotecada la propiedad, aunque tenga un crédito y que en un momento dado esa propiedad o ese derecho va a quedar cancelado por el seguro que se tiene. Perfecto. Entonces, no hay forma de dejar en un testamento una deuda en ese sentido. Bueno, ahí está otra buena noticia. Ahora, vamos también. ¿Qué pasa cuando una persona ahora muere, pero no dejó testamento? No hizo, no supo, no quiso. El chiste es que él murió, tenía muchos bienes, pero no hizo el testamento. ¿Qué sucede aquí? Conforme a la ley, el Código Civil establece que una persona cuando fallece, si dejó testamento, va a pasar lo que él haya dicho en el testamento. Pero si no dejó testamento, se abre una sucesión legítima. Esto es, por ministerio de ley va a ocurrir lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? En primer lugar, van a heredar los hijos que él haya reconocido, por partes iguales. Si hay 2, en partes iguales. Si hay 3, si hay 5, en partes iguales. A falta de hijos, los papás. O sea, primero descendientes, los hijos. A falta de hijos, los papás, ascendientes. No hay hijos, no hay papás, los colaterales, hermanos.
No hay hermanos, me refiero a que sí los hay, pero fallecieron también Sí, o con sí. anterioridad los sobrinos. La ley habla hasta un cuarto grado. De forma legítima. Al abrirse una sucesión legítima es de acuerdo a lo que marca la ley lo que va a ocurrir y ahí es donde viene la recomendación del por qué otorgar un testamento. No dejes a que la ley decida por ti. Que eso que ya te acabo de explicar se dé esa secuencia, si tú lo puedes determinar. Yo no quiero que pase a mis papás, yo no quiero que pase a mis hermanos, yo quiero que pase a mi esposa nada más, o yo quiero que, aunque tengo 4 hijos, yo nada más quiero que pase a 2. Bueno, haz un testamento. Si no hay testamento, ocurriría que se abriría una sucesión legítima y entrarías a lo que marca la ley. Wow. O sea que estamos propensos a que el gobierno decida por lo que a mí tanto trabajo me costó hacer, solo por no haber hecho un testamento a tiempo. Exacto, o sea, porque está en la ley. O sea, la ley establece eso y están muy claros se dice, los primeros excluyen a los segundos, el orden de este tipo de entrar en el beneficio. Y de pronto puede ocurrir que un tío, un primo, que tú no pensarías que iba a tener un derecho sobre lo que fue de tus papás, podrían entrar si es que se dan algunos supuestos que la ley marca. Claro. Así que esos serían entonces los procesos legales que hay que iniciar cuando una persona no dejó un testamento. Así es. Es un juicio sucesorio intestamentario que se ventila ante un juez o ante un notario público y pues existen varios detalles dentro del procedimiento que hay que cumplir y que tienen que ir de común acuerdo, porque también ese es el otro problema al no dejar testamento, que cuando no hay esa voluntad expresa, pues siempre pasa del hijo mayor, no, mi papá quería que yo fuera el que más la casa o tal cosa, porque yo fui el mayor, porque yo lo apoyé más, porque yo esto, o el hijo menor, no, yo soy el más chico y mi papá siempre dijo, entonces se generan derechos imaginarios, se generan derechos por hábitos, por costumbres, no, es que aquí se acostumbra de esta manera, no, que aquí de esta otra, no, la ley es muy clara, dicen partes iguales, y entonces te encuentras con un problema de que no se ponen de acuerdo entre ellos. Por ejemplo, el primer requisito para que un juicio sucesorio intestamentario, o sea, donde no hay testamento, se lleve a cabo ante un notario es que haya común acuerdo, que todos estén de acuerdo. Pero si no pasa eso, necesariamente se tienen que ir al juzgado y en el juzgado entran con pleito, el mayor quiere más, el menor quiere más y están así, cada quien con su abogado de uno y de otro lado. Por ahí alguna vez lo he comentado que me llegó a la oficina allá en la Ciudad de México un expediente, un proceso de un juicio sucesorio donde eran 4 hermanos, pero había uno que estaba completamente en contra de todo. Como dice el dicho, ni comía pinole ni dejaba comer. Entonces, cuando llegó a la notaría el expediente para protocolizar ya la conclusión de ese juicio, de tantos papeles tenían la altura de mi estatura, o sea, se aventaron años por ese hermano incómodo, que todo peleaba. 14 jueces se excusaron de ver ese proceso. Los jueces tienen derecho a decir, ya no quiero ver este asunto porque ya me fastidió este actor y entonces ya no voy a decidir de forma correcta. Pues 14 se excusaron porque este amigo los fastidió. ¿Cómo es que pudo llegar a la notaría para ya protocolizar y hacer las escrituras? Porque murió ese hermano incómodo. Llegan los hijos de él y le dicen a los 3 tíos, sabíamos el carácter de papá, sabíamos cómo era, nosotros no tenemos problemas, tíos, díganos dónde firmamos y que nos dé por ley lo que nos corresponde. Y pudieron arreglar. Pero imagínense tantos años, tanto dinero gastado porque precisamente no dejaron un testamento y se fueron a lo que marcara la ley. Y ahí es donde se meten los conflictos. ¿Cuánto cuesta ir a ese proceso cuando yo no hago mi testamento? Pues depende como este caso. Bueno, ¿no? Pero si es no, o sea, no hubo el testamento y voy a hacer este primer proceso legal. Y todos caminan de común acuerdo. Pues te puedes gastar depende mucho del abogado. Ahí sí estoy un poquito desfasado, no estoy muy actualizado más bien, pero podrá costarte unos 40, 50 mil pesos el proceso. Mayor todavía lo que cuesta hacer el testamento. Claro, y otra cosa que en el juzgado vas a tener más requisitos. Va a ser, por ejemplo, si tu acta de nacimiento, el apellido viene con una Z y era con C y cosas así, te hacen hacer juicios por separado que son jurisdicciones voluntarias para aclarar ese tipo de errores que en un momento dado tendrían que hacerse en un proceso sucesorio en juzgado. Cuando hay testamento todo eso es
muy práctico, porque ahí está claramente que tú dejaste a fulanito de tal y ese fulanito de tal va y se va a identificar ante el notario No hay y no va a problema. haber problema. Wow, algo tan fácil, licenciado, que a veces puede ser pues muy complicado, ¿no? Y todavía hay que pensar quién lo va a pagar y decidir quién va a hacer todos esos gastos, cuando creo que como adultos pudiéramos tomar esta mejor decisión, vivir felices para que nuestra familia viva feliz sin tanta complicación. Exactamente. Es algo, la verdad, hoy conocerlo y saberlo, amigos, es algo muy importante. Yo esperaría que cada uno de ustedes pueda estar tomando nota de esto y podamos iniciar en ese proceso. Todos tenemos que iniciarlo. Creo que debo de pensar en eso también. Soy el primero en pensarlo también para poder hacer un testamento porque es necesario. Ya lo dijo el licenciado, si eres dueño de un inmueble, estás listo para poder hacer un testamento. Muy bien, pues licenciado, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. ¿Tienes alguna pregunta, un comentario? Háznoslo saber. ¿Qué piensas tú? ¿Ya lo hiciste el testamento? Déjanos saber aquí en tus comentarios. Pero también, ¿quieres una guía para que puedas comenzar a ser feliz, para que puedas iniciar con ese reto de mente sana y poder empezar a trabajar en el proceso para cambiar tu estilo de vida? Comunícate al 826-161-2213 con un mensaje de WhatsApp. Tú tendrás esta guía de manera gratuita. No le cambies, quédate con nosotros, ya volvemos. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, mira, encontré una forma muy fácil y práctica de estudiar la Biblia. ¿Quieres que te muestre? En esperanzamexico.com accede a cursos bíblicos dinámicos, prácticos y completamente en línea. Estudia a tu ritmo desde cualquier lugar. ¿Estás estudiando la Biblia? Sí, descubrí una forma de estudiar la Biblia que es fácil y rápida. Mira. Visita esperanzamexico.com y transforma tu experiencia de estudio bíblico. Estamos de regreso ya aquí con ustedes, queridos amigos, muy contentos con esta conversación que hemos tenido con el licenciado Cepeda. La verdad, ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho hasta aquí. Bueno, por mi parte yo he aprendido bastante, yo espero que tú también y estemos listos para tomar esas decisiones de hacer nuestros testamentos. Ya por lo menos conocemos cuánto cuesta, cuáles son los requisitos que nos piden legalmente aquí en México para tenerlos. Sabemos que no importa el estado donde estés, van a ser válidos. Ya también sabemos que si estás pagando una casa, puedes ponerla en ese testamento, pero también conocimos y hemos aprendido que lo puedes renovar las veces que tú quieras, siempre y cuando pues hagas tu pago correspondiente. Pero vas a poder modificarlo, no te preocupes, ¿sí? Por supuesto, no queremos que ya, o estamos diciendo que ya vas a morir mañana, no. Pero eso nadie nos los garantiza. Nadie nos garantiza que al terminar este programa yo mismo pueda perder la vida. Pero ¿qué va a pasar entonces si no tengo un testamento? Mi familia va a tener dificultades y ya el licenciado nos explicó todo lo que esto conlleva si no hemos dejado un testamento. Es por eso que vamos a cerrar este programa invitándote para que pongas mucha atención en la última parte de este programa, del punto importante que debes de tener en cuenta. El testamento, licenciado, ¿debe de incluir solamente bienes materiales o también puede abarcar esas decisiones personales o de cuidado familiar? Bien, de hecho, se les recomienda en una disposición testamentaria ser lo más claro posible en lo que tú quieres. Okay. Y en ocasiones existe la posibilidad de dejar una situación, de una idea, de un cumplimiento de una situación en específico, y es válido ponerlo. Esto es ejemplo. Yo puedo dejar a mi hijo como mi beneficiario de una casa, pero yo puedo decir en el testamento que él podrá acceder a esa propiedad, podrá adjudicarse ese bien siempre y cuando acredite que terminó una licenciatura. Oh. Entonces, esa es una carga que sí se puede estipular en un instrumento que lleva de algún modo una intención personal, una manifestación de una voluntad de algo que yo quiero que se haga y además en beneficio de mi hijo, porque yo quiero que él tenga una licenciatura, que tenga, y a él de algún modo lo voy a motivar. O sea, ¿quieres acceder a este patrimonio? Dale. Tienes que mostrar esto ante un fedatario. Y es una carga que sí se puede estipular. Decíamos al principio
del programa que hay cosas que también físicamente o jurídicamente no debieran ser estipuladas y no se pueden instrumentar, no se pueden poner en un testamento. Pero cargas como estas, que son una decisión de una aspiración, de una idea personal en beneficio de esta persona, sí se puede. Entonces, no necesariamente tu testamento va a tener la redacción únicamente de una situación específica, abstracta y de una situación así materialista. Solo la casa, solo el carro, solo la cuenta bancaria o no. También mi deseo es tal situación. Okay. O no sé, voy a dejar esta casa a mi hija siempre y cuando ella le liquide a 3 sobrinos que yo quise mucho, 50,000 pesos a cada uno. Entonces el notario que titule esa disposición va a vigilar, va a verificar, el notario o el juez que haga este procedimiento va a verificar, va a confirmar, muéstrame que les diste esos 50,000 pesos, esos depósitos en las cuentas de Juan, de Pedrito y de María, porque es lo que dice aquí el testamento. Entonces, claro, lo recomendable es tratar de no hacer tan enredado esa disposición, porque hay quienes, pues, entendiendo esto, de pronto, perdón que le diga de esta manera, se van al monte, ¿no? O sea, también ya quieren poner muchísimas situaciones claro. que se hacen, pues ya, aunque sí físicamente y jurídicamente son posibles, pero también son muy enredados y terminan conflictuando mucho cualquier procedimiento que se pueda hacer de esa disposición testamentaria. Sí. Excelente. Y bueno, en base a esto que nos acaba de comentar, me viene a mi mente, ¿y qué pasa entonces, licenciado, si le dijo, por ejemplo, al hijo, si tú terminas tu licenciatura, vas a poder acceder? Sin embargo, el hijo dijo, bueno, pues no puedo, no la he terminado. Y pasa el tiempo y el hijo no tiene la licenciatura. ¿Qué sucede con ese bien? Normalmente cuando ya se pone una carga así, cuando ya se pone una situación específica, siempre existe un plan B. O sea, siempre existe una opción B. Normalmente se dice, si dejo, por decirlo así, dejo a tal persona como beneficiaria a falta de, o sea, o a falta del cumplimiento de ese requisito, o a falta de esta situación, ocurrirá lo siguiente. Okay. Entonces se pone una segunda opción. Es muy común, por ejemplo, poner que dejo a mis 3 hijos como mis herederos. Uh-huh. Si alguno de ellos fallece simultáneamente, igual que el testador, o con anterioridad, ¿qué pasará? Uh-huh. Entonces, plan B, su descendencia heredará. Okay. O si no tiene descendencia, su parte acrecerá a la de los otros 2 herederos. Entonces, en lugar de dividirse entre 3, ahora se va a dividir entre 2. Entonces, ese tipo de detalles, esas redacciones ya se tienen bien estudiadas, se tienen bien analizadas, como para tratar de dejar todos los posibles escenarios bien cubiertos, sí, para que no exista ahí algún problema de titulación. Excelente, y es importante por eso que nos aseguremos de que estén esos plan A, B y C, ¿no? Listos ahí. Amigos, tenemos que cerrar este programa. Estamos ya casi por terminar y no quisiera terminar sin mencionar esto. Si tú ya hiciste tu testamento y hoy escuchaste al licenciado todas estas recomendaciones que está dando, sería bueno que le eches una repasada, una leída y asegurarte de que tenga todas estas recomendaciones que él ha mencionado, porque posiblemente alguno de estos detalles se te pasó, pero hoy ya los estás conociendo. Estás a tiempo todavía de revisar y hacer una modificación. Licenciado, ha sido pues un placer tenerlo aquí con nosotros. Antes de despedirlo del programa, me gustaría que deje una recomendación que le gustaría dejar a nuestra audiencia con respecto a este tema del cual hemos estado hablando. Bien, gracias otra vez por la invitación. Pues mi recomendación es que si eres una persona temerosa, piensas que disponer de tu patrimonio no es algo que debas de estar considerando, que no es correcto de pronto ver el tema materialista, y si bien como cristianos decimos que no es lo más importante, te has dado cuenta por todo lo que hemos desarrollado en este programa que no dejar un testamento es muy probablemente dejar problemas. Entonces es muy inteligente, es muy sabio otorgar un testamento. Es importante que dejes en orden tu patrimonio, que sepas y que hagas saber a los que vas a beneficiar de la importancia de ese patrimonio que tú forjaste y a la vez qué es lo que tú quieres que pase con ese patrimonio. También de algún modo para que ellos valoren esa situación que tú generaste en vida como un tema patrimonial.
y pues que busques al notario de tu confianza y que lo hagas con un notario. No es por demeritar la función de un abogado, de un despacho de abogados, pero la autoridad para estos efectos es un notario público. Entonces es con el que tienes que acudir para tener esta asesoría y para otorgar tu testamento. ¿Es necesario que sea una notaría específicamente? Sí, si bien hay otras formas de otorgarlo, pero el testamento, como lo mencionamos, más práctico, más común, es el que se hace ante un notario público y el que hoy por hoy tiene mayor seguridad jurídica. Ok, pues bueno amigos, ya lo sabes, es necesario ir con un notario público. Licenciado, mientras nos estaba dando toda esta información que le estaba dejando ya a nuestro público, estuve pensando, ¿hay algo específico que debiera de revisar una persona que ya hizo su testamento, que ya lo tiene listo y que usted le recomendaría que revise porque en su experiencia que tiene se ha dado cuenta que normalmente se les pasa a dejar eso? Pues en primer lugar, lo que ahorita mencionamos de que sí deje cubiertos todos los posibles panoramas, porque de pronto hay notarios que se olvidan de ponerle un plan B, dejo a mi esposa y a falta de ella, ¿qué? No dice. Bueno, eso verificar que sí diga qué ocurrirá si no está la primera persona que dejaste. Y yo no lo había pensado, pero a raíz de esta plática, el tema es raro, pero mejor sí cerciorarte con la autoridad, ir al archivo de notarías con tu testamento y verificar, oye, hace 10 años hice mi testamento con este notario, pueden verificar que sí esté en regla, que esté inscrito, porque lo veo complicado, o sea, es difícil que un tipo de instrumento como este sea falsificado o una notaría sea falsificada como tal, que sea un lugar falso, pero pues vaya, no lo había pensado y pues ahora lo voy a dar como una recomendación. Ve y confirma ante esta autoridad, que es el Archivo General de Notarías del estado donde tú te encuentras, que efectivamente ese testamento se haya otorgado. Y si no, de hecho, también como consejo, también verificar que sí tengas a la mano ese testamento, porque a lo mejor escuchaste decir a tus papás, hicimos un testamento, pero no sabes ni dónde lo tienen. Entonces, como lo dije, hay que romper ese tabú y decir, ¿dónde está, papá? ¿Dónde lo tienes? Lo tengo debajo del colchón, lo tengo en el ropero, no sé. Tienes que informarlo, porque si no, después se puede prestar a muchas confusiones y a gastos de búsquedas que no creo necesarias. Pues bueno, licenciado, muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo. Gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros y espero tenerlo nuevamente en otro programa. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, pues gracias. Tenemos que despedirnos. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Tenemos una cita el próximo miércoles. Recuerda, 9 de la mañana. Aquí estamos para tener otro episodio más y decidir ser felices. ¿Y si es tu testamento? Bueno, es momento de hacerlo si la respuesta ha sido no. Y si ya lo tienes, ya sabes lo que tienes que verificar para estar seguros que todo está en orden. Yo me despido de ti, soy tu amigo Jaime Armas, pero ten presente que con Dios lo mejor está por venir. Nos vemos en el próximo episodio.